Pues me da mucho gusto que el senador Anaya sea tan crítico consigo mismo, porque no recuerdo que haya dicho nada cuando García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Calderón. No recuerdo que haya dicho nada de las decenas de personas asesinadas en retenes militares cuando el usurpador decía que eran daños colaterales. Y cuando mataban a niños y niñas, yo les preguntaba si eran daños colaterales menores. Me da mucho gusto que se critique de no haber dicho nada de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Miren, carroñero es no reconocer la magnitud del problema. Carroñero es no recibir a las madres buscadoras. Carroñero es no ponerse del lado de las víctimas. Carroñero es minimizar lo que está sucediendo. Carroñero es no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores. Fíjense, la magnitud del problema ya es difícil de comprender. Existe un registro de personas desaparecidas desde hace aproximadamente 70 años. Este registro empezó en 1952. La mitad de todas las personas desaparecidas que están en ese registro desaparecieron durante el sexenio de López Obrador y lo que va de la actual administración. La mitad. Es decir, prácticamente en un sexenio se ha acumulado lo que se había acumulado en más de 60 años. De ese tamaño es la crisis de personas desaparecidas en nuestro país. Entonces, carroñero es no ponerse a trabajar para resolver el problema y andar insultando a los demás. Nosotros sí estamos del lado de las madres buscadoras, sí estamos del lado de las víctimas y sí queremos que se resuelva este gravísimo problema. ¿Por qué aprecias que así sucedió en el sexenio anterior, así sucede ahora, que resbalan de las acusaciones que se les formulan? ¿Es irresponsabilidad o qué? ¿Cuál es el trasfondo? Es la marca de la casa, es perversidad y es irresponsabilidad. En lugar de reconocer que están en el gobierno, que en un sexenio y un año han acumulado más desaparecidos de los que se habían acumulado en más de 60 años, en lugar de reconocer que el problema está fuera de control, en lugar de plantear soluciones, se dedican a lavarse las manos como Poncio Pilato, a echarle la culpa a los demás, a ver, que entiendan que están en el gobierno. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar siempre y cuando el ánimo sea verdaderamente estar del lado de la gente, del lado de las víctimas, del lado de las madres buscadoras. Para eso, por supuesto que cuentan con nosotros. Con estas cifras que usted menciona, senador, parecieran paupérrimos los resultados que presentaron en la mañanera de hoy. Pero absolutamente paupérrimos los datos que han venido presentando. El problema está fuera de control. Es, por un lado, la atrocidad de estos ranchos, de estos centros de adiestramiento, donde presuntamente inclusive se asesinó a cientos de personas. Y por otro lado, son los números mismos. Es decir, que solamente entre el sexenio anterior y este ya hayamos llegado al mismo número de desaparecidos que se habían acumulado en los 60 años anteriores, pues pinta de cuerpo entero la magnitud de la crisis que... Para mí eso ha sido la prioridad. Entonces voy a salir hoy, ya les había yo adelantado, y sirve que dejo que el campañón que traen, pues hay a ver quién los atiende. Ay. La verdad es que ha sido muy ruin que han estado planteando, bueno, ha habido alguna persona de los medios que inclusive dijo que yo me burlaba. No tiene vergüenza, la verdad. ¿Cómo voy a burlar del dolor de personas que buscan a su ser querido? Pues eso no merece más que empatía, compasión, en el sentido de ponerse justamente en sus zapatos. Y han tergiversado, y lo seguirán haciendo, declaraciones que yo he hecho. Yo mantengo mi posición de reflexión sobre lo que verdaderamente significa lo que pasó en Teuchitlán, y esperando
El resultado de la investigación, que va a ser que más... Bueno, el resultado de la investigación acreditará quién ha actuado de manera ruin, quién ha estado haciendo un uso torcido del dolor y sufrimiento de la gente. Entonces, pues eso quería yo comentarles, que la salida, que la considero importante, pues eso, en esencia, estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Gracias. Buenos días, presidente. Preguntarle, finalmente, a raíz de este adjetivo de carroñeros, hace unos momentos el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, estaba respondiendo que carroñeros son los que no se ponen del lado de las víctimas, carroñeros son los que minimizan el problema, y bueno, en particular a usted le hacía un llamado, ¿verdad?, a ponerse del lado de las víctimas, y también en su viaje a representar a todos los senadores y no solo a los de su partido. Me gustaría saber qué le responde usted por una parte, y por otro lado preguntarle también las iniciativas que va a presentar la presidenta Sheinbaum respecto a este tema en particular, ¿serán recibidas como Cámara de Origen aquí en el Senado? Y si el objetivo es sacarlas antes de que concluya el periodo ordinario el próximo 30 de abril, tomando en consideración que se atraviesa Semana Santa. Gracias. Pues me da mucho gusto que el senador Anaya sea tan crítico consigo mismo, porque no recuerdo que haya dicho nada cuando García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Calderón. No recuerdo que haya dicho nada de las decenas de personas asesinadas en retenes militares cuando el usurpador decía que eran daños colaterales. Y cuando mataban a niños y niñas, yo les preguntaba si eran daños colaterales menores. Me da mucho gusto que se critique de no haber dicho nada de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ni del baño de sangre que hicieron ambos gobiernos, el usurpador de Calderón y luego el que mucho aplaudía a él, de Enrique Peña Nieto. Qué bueno que haga un análisis crítico y plantee por primera vez en su vida ponerse del lado de las víctimas, aunque lo haga de manera hipócrita, porque nunca le han interesado las víctimas del país ni el pueblo de México. Ahí está el sentido de su voto todas las veces que ha sido legislador. Todas sus votaciones son en contra del pueblo de México. Esa parte yo no la represento, no puedo representarla. No puedo representar a los traidores a la patria, no puedo representar a los que usan el dolor y el sufrimiento de quienes buscan a un ser querido para lucrar políticamente con ello. No puedo representarlos. Admito que a esa parte no la voy a representar en mi viaje a Estrasburgo.